La Fundación para la Historia de España los invita a descubrir la sección Clásicos con Historia. En cada entrega se presentarán libros enmarcados en la historia de España que se han convertido en clásicos, obras que no solo se leen, sino que se estudian, pues permiten reflexionar y pensar históricamente. Su continua relectura genera nuevos interrogantes y contribuyen a interiorizar una manera de ejercer el oficio del historiador. Esperamos que disfruten de este recorrido porque, como dijo Adolfo Bioy Casares, el recuerdo que deja un libro a veces es más importante que el libro en sí. Buenos días, mi nombre es Arantxa Blázquez, soy historiadora del arte y realizo mi tesis doctoral en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid. Antes de comenzar, quería mandar todo mi cariño y agradecimiento a la Fundación y muy especialmente a la doctora Gisela Coronado por haberme invitado a participar en la sección Clásicos con Historia. El libro que he elegido creo que es demasiado joven como para encajar en esa misteriosa lealtad de diversas generaciones de lectores, como diría Borges, pero tiene algo muy importante en los clásicos y es un tema inagotable que siempre tendrá muchísimas cosas que decirnos. Se trata de Los cronistas y la corona, fue escrito por el profesor Richard Kagan, publicado en el año 2010 por la editorial Marcial Pons en colaboración con el Centro de Estudios Europa Hispánica para la colección Los hombres del rey. Sin más, voy a comenzar esta reseña de lo que creo que es un libro que va mucho más allá de ser una historia de la historiografía española medieval y moderna gracias a la sensibilidad que tiene el autor para tratar los procesos sociales. Richard Kagan es un historiador norteamericano de prestigio internacional que ha contribuido con sus investigaciones a una revalorización o asimilación de la historia moderna hispánica en el mundo anglosajón. Es doctor en Historia por la Universidad de Cambridge y catedrático emérito de Historia en la Universidad Johns Hopkins. Además, ha sido profesor invitado en diversas universidades europeas. En España es miembro de la Real Academia de la Historia y recientemente doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Madrid, donde también lo fue su maestro y supervisor de tesis John Eliot. En Historia del Arte, sus investigaciones sobre el Greco, la ciudad de Toledo y sus colaboraciones con Fernando Marías o Felipe Pereda le llevaron a interesarse por las relaciones culturales y artísticas entre Estados Unidos y España, temas reflejados en algunos de sus libros. Aquí tienen algunos de ellos, donde pueden unirse a sus intereses estudios sobre el imperio ultramarino de los Habsburgo, las culturas del mundo mediterráneo, la cartografía y las crónicas de los reinos, donde destaca la magnitud o trascendencia de lo urbano. En 1999 publicó un artículo sobre los cronistas del emperador, tema que usó también en homenaje a John Eliot en 2001 con el capítulo Clio y la corona, escribir historia en la España de los Austrias. 9 años después saldría a la luz Los cronistas y la corona, en noviembre del año 2010, con 7 capítulos que parten desde las crónicas medievales de Castilla hasta la profesionalización de la historia oficial con la llegada de la Ilustración y la Real Academia de la Historia. Gracias al excelente trabajo de documentación que lleva detrás este libro, fue galardonado con el Premio de Investigación Humanística de la Real Sociedad Menéndez Pelayo, y viene muy al caso para introducir esta reseña la frase que Menéndez Pelayo cita en su Historia de los heterodoxos españoles: triste fama, aunque algo merecida, hemos logrado siempre los españoles de falsificadores en historia. ¿Por qué es tan importante esta obra? Es una obra pionera que atiende a varias preguntas. ¿Por qué la historia oficial sigue viva y goza de buena salud? ¿Qué es la historia oficial y en qué se distingue de la historia sin adjetivos? ¿Qué idea tenían los propios monarcas de la historia? ¿Quiénes eran estos cronistas y cómo actuaban tanto dentro como fuera de la corte? El autor nos ofrece varias reflexiones. En primer lugar, siempre muestra una historia oficial como un trabajo de colaboración, definida por Kagan como una suerte de bricolaje histórico que implicó a varios oficiales como agentes, secretarios, bibliotecarios o archiveros. También insiste en que la historia oficial no solo iba dirigida al futuro como creador de una identidad, estaba muy dirigida al presente como arma de persuasión, de protección frente a un futuro cargado de incertidumbres. Es un libro que funciona para romper ambigüedades o las tentaciones de análisis desde el presentismo, por ejemplo, con el uso de la palabra propaganda.
El autor además deja muy claro que España no inventó al cronista oficial, y aquí subyace el gran trabajo metodológico de historia comparada que muestran testimonios italianos, flamencos, ingleses o franceses. Añadir que no se olvida de los cronistas que ejercieron un papel fuera del patrocinio regio, muchos más numerosos, caso de Luis Cabrera de Córdoba, a quien dedica varias páginas. El primer capítulo, en palabras de su autor, bebe de investigaciones de Diego Catalán, Alan Deyermond o Robert Tate. Analiza cómo la escritura de la historia se convirtió en una compañera del imperio y su posterior influencia en los siglos XVI y XVII. Trabajando el mito de España de Isidoro de Sevilla, la idea de la reconquista, la imagen política de la monarquía castellana, las crónicas alfonsinas, Nebrija, el Nuevo Mundo y la fe católica que debía representar la monarquía hispánica, pero sobre todo la importancia de los reyes católicos y la historia escrita. Los siguientes capítulos, Kagan nos dirige a la historia pro persona en la figura de Carlos V y a una historia pro patria con Felipe II, al que dedicará los capítulos más elaborados del libro. Ambas pinturas de Tiziano simbolizaron los reinados de Carlos V y su hijo Felipe II, razón por la que se exhibieron juntos durante largo tiempo. Anecdóticamente, este fue el motivo por el cual el segundo sufrió la ampliación por parte de Carducho, precisamente para ajustarse al tamaño de su compañero. Las imágenes reflejan el lenguaje político que también utilizaron los cronistas, quienes sufrieron de primera mano esa tensión entre ambos principios, pro patria, pro persona. Carlos V era el hombre vencedor en la batalla de Mühlberg, el nuevo Hércules de Europa, la visión supranacional imaginada por Gattinara, y la historia eran las memorias del emperador. Pero con su sucesor cambiarían las cosas. Felipe II ofreciendo al cielo al infante don Fernando no es solo un relato que sumara la batalla de Lepanto, es el nacimiento del heredero de la corona, subrayado con imágenes de atributos de gran fuerza política y simbólica. Felipe II, en contra de las intenciones de su padre, tuvo un concepto más humanista centrado en el proyecto del archivo de Simancas. Sobra decir que el autor dedicará varias páginas a los aspectos biográficos de personajes como Pedro Mártir de Anglería, Luis de Ávila y Zúñiga, Fernández de Oviedo, el giro vernacular con Busto y Mexía, Ambrosio de Morales, Esteban de Garibay, Juan de Mariana y tantos otros que extenderían demasiado esta reseña. El capítulo 5 se detiene especialmente en Herrera y Tordesillas, al que dedica muchas páginas por su trayectoria al servicio de Felipe III, sus redes de contacto y sus movimientos para fortalecer el poder, una política agresiva que trataba de reinterpretar viejos documentos para perpetuar los hechos gloriosos de los reyes católicos y la nación. El capítulo 6 tendrá por título Para mortificar a nuestros enemigos, historia y propaganda en la corte de Felipe IV, y nos conduce a una sociedad urbana del Madrid de la Guerra de Panfletos, la junta de cronistas creada por el conde duque de Olivares y Saavedra Fajardo, José Pellicer, Céspedes o Francisco de Quevedo serán algunos de sus protagonistas. La profesionalización de la historia oficial se trata en el último capítulo, con el reformismo borbónico y la fundación de la Real Academia de la Historia. Un capítulo que es una pregunta en sí mismo, ¿historia crítica o historia oficial? Aquí nacen las falsas historias junto a la historia nacional, sin olvidar el papel fundamental de Luis Salazar y Castro. Toda reseña tiene que estrechar lazos. No solo nos remontamos a la historia crítica de los falsos cronicones de Godoy Alcántara, un hito que fue revisado por Caro Baroja en sus falsificaciones de la historia, historias envenenadas por los denostados cronistas. Kagan aclara que su investigación no es un recuento exhaustivo ni una panorámica completa de la historiografía española, ni siquiera una revisión. Es una renovación por múltiples matices de esa historia de la historiografía española escrita por Benito Sánchez Alonso entre 1941 y 1950. Falsificar la historia era un hecho cotidiano, empezando por las imágenes, los retratos regios, los mapas, pero también los archivos estaban llenos de mentiras. En Clio y la Corona, Richard Kagan ya hablaba de la importancia de las genealogías para limpiar la mancha en los nuevos cristianos con ancestros hebreos o musulmanes. Por ese motivo creo que merece ser traído también, y además de obligada lectura, el trabajo de Enrique Soria Mesa, La realidad tras el espejo. Por otro lado, artículos científicos muy valiosos como el de Francisco José Aranda Pérez, Autobiografías ciudadanas, historias, mitomanía y falsificación en el mundo urbano hispánico en la Edad Moderna, que se publicó en el año 2001, también nos dan una clave muy importante, ya que coincide en la validez de las crónicas, dando por sentado que no debemos utilizar como si de únicas fuentes se trataran.
Richard Kagan confirmó en una entrevista en 2014 que sigue habiendo plumas mercenarias. Que el uso político de la historia no tiene fin, pero más allá de la contaminación que pueda existir entre historiadores, estas fuentes pueden ser una herramienta muy eficaz y contrastable para diversos estudios sociales y culturales. Para concluir, citando de nuevo al autor, añadir que los cronistas se dieron cuenta de algo muy importante con su trabajo, y es que la memoria es algo imposible de imponer o de controlar. Espero que la recomendación haya sido de vuestro interés. Recomiendo vivamente su lectura y aprovecho de nuevo a enviar todo mi cariño y agradecimiento a la Fundación por haberme permitido participar en esta preciosa iniciativa.